En el primer libro de Samuel, capítulo 17, hermanos, versículo 22, leamos hasta el versículo 27. ¿Estamos todos allí? Amén. Entonces, David, comenzamos todos, ¿cierto? Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. A aquel que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomad asiento, amados hermanos. Bueno, hay algo que es preocupante, y es una vida sin propósito. Como lo hablamos hace 15 días, me acuerdo bien, fue hace 15 días, y hablamos de proyectarnos para llegar algún día, tener como meta llegar a alcanzar el árbol de que produce el fruto de la vida, 12 frutos, 12 cosechas al año, pero muchos frutos, no 12, y que nosotros podamos tomar de ese árbol, ¿cierto? Bueno, nosotros vamos a proponernos un propósito para luchar, un propósito que nos dé a nosotros berraquera, que nos dé fuerzas para no rendirnos, cuán difícil sea la situación que está delante de nuestros ojos, para no rendirnos, cuán grande sea ese enemigo, ese gigante, para no rendirnos, cuán oscuro y tenebroso sea ese valle de sombras de muerte, para no rendirnos, aunque el enemigo quiera ser muy astuto y se parezca a un león rugiente buscando a su presa para devorarla. Por eso, el título del sermón de hoy es el siguiente: al que venciere. Repita conmigo: al que venciere. De nuevo todos: al que venciere. Amén. Al que venciere. Y vemos aquí en este texto histórico, real, de David, que siendo un muchacho apenas, no entrenado para la batalla, no entrenado nunca para manejar espada, ni lanza, ni jabalina, ni armadura, ni escudo, nada de eso. Sí tuvo entrenamiento, pero para apacentar las ovejas de papá Dios. Tuvo entrenamiento, pero para guiarlas con su vara y su cayado, para infundirles aliento, para llevarlas a verdes y delicados pastos, para hacerlas reposar en aguas puras y cristalinas. Vemos entonces que este muchacho, como usted debió haber estudiado la Biblia, ¿cierto? Y esto lo hemos repasado antes. ¿Qué parte de la historia estamos leyendo aquí? Cuando Goliat, el gigante, está en un monte. Hágase cuenta usted como si todos nosotros estuviéramos, digamos entonces, en un monte de ahí de Río Gris, y entonces todo el ejército de los filisteos en el otro monte al frente en San Juan, ¿cierto? Entonces está la bajadita de la montaña y vuelve y sube, y al frente está el otro. Entonces, ¿qué hacía ese grandote y acabarropa de los filisteos? Provocarlos, ¿cierto? Y infundir miedo. Se iba muchos pasos más adelante que los demás filisteos, y empezaba a insultar a todo el pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a amenazarlos,
Y claro, se mostraba su tamaño, su fuerza, su contextura. Y todos estaban atemorizados. Entonces ahí fue donde nosotros comenzamos a leer. Volvamos a leer otra vez despacio, despacio. Versículo 22. Entonces, miren cuando llegó David. Entonces David dejó su carga. Él llevaba su carga porque su papá le dijo: tenga, mijo, llévenle comida a sus hermanos, ¿cierto? Porque se enlistaron en las filas para luchar. Él no, porque él era muy pequeño, muy jovencito, muy débil, muy enanito, y además solamente sabía cuidar ovejas. ¿Entendemos todos hasta ahí? Amén. Entonces David dejó su carga. Listo, la dejó. La dejó en manos del que guardaba el bagaje. Llegó y le dijo: hágame un favor, guárdeme esto, que yo ahora paso. Voy a buscar a mis hermanos. Seguimos leyendo. Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban allí, si estaban ahí, ¿cierto? Y si estaban bien. Esa era la preocupación de él en entonces. ¿Qué tenía en su cabeza él? Hacerle caso a su padre, llevarle comida a sus hermanos y devolverse otra vez a la casa de su padre y seguir cuidando las ovejas de su padre. Amén. Vamos iguales todos entendiendo. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí, mientras él hablaba con ellos, mientras David hablaba entonces con los soldados y les preguntaba por sus hermanos, ahí es donde dice: he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, ese gigante Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Otra vez salió a balbucear, ¿cierto? A amenazar, a intimidar al pueblo de Israel. Y la diferencia es que en este momento llegó David, este muchacho. En este momento llegó David y dice que cuando él habló las mismas palabras y las oyó David. Entonces, a veces vienen a nosotros a decirnos que no hay esperanzas. A veces vienen a nosotros a decirnos que todo está perdido, ¿cierto? A veces nuestros ojos nos muestran cosas difíciles. Pero realmente será así. Aquí todo un ejército tenía mucho miedo. Por favor, alguien que cargue al bebé. ¿Sí? Por favor, uno de los diáconos, alguien que se cargue del nené. No, mi amor. Pero la gran diferencia es que lo oyó David, este muchacho pequeño, ¿cierto? Y de pronto, si ellos lo vieran como una opción fuerte para ir a luchar, pues le hubieran dicho a su papá, a su padre Isaí: necesitamos a tu hijo para que se enliste también en el ejército de Israel. Pero como lo vieron allí pequeño, solamente llamaron a los grandes, a los 7 hermanos mayores de él. El problema fue cuando lo oyó David. Y el problema es cuando nosotros escuchamos esas noticias, cuando nosotros escuchamos que Satanás quiere hablar a nuestros oídos y como no le prestamos atención, utiliza a otras personas para traernos a nosotros ese mensaje que borra esperanzas, ese mensaje que nos entristece, ese mensaje que nos dice todo se ha terminado, ¿ahora qué voy a hacer? Yo sé que tú te has encontrado muchas veces en esa situación. Yo muchas veces me he encontrado en esa situación, muchas. Y es ahí donde necesitamos tener la actitud y amarrar esa actitud a un propósito. Porque ¿qué fue lo que motivó a David realmente a luchar? Sigamos leyendo despacio y preste atención para encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué motivó a David a luchar? ¿Qué lo motivó? Versículo 23, terminando, decía: y las oyó David esas palabras, ¿cierto? Versículo 24. Y todos los varones de Israel, todos, dice que todos, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor, tenían miedo. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, entre ellos se hablaba, mire,
¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? ¡Qué miedo! ¡Qué terrible! ¿Quién se va a poder parar al frente? ¿No lo has visto? ¿Cierto? Como si usted me dijera a mí que salga a luchar con otra persona. Yo le digo, ¿no lo has visto cómo es de grande? ¿Cómo se le ocurre? Eso es suicidarse, ¿cierto? Eso es como cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo entonces que caminen hacia el mar. Y el mar no se había abierto todavía y ellos no sabían lo que iba a pasar. El pueblo de Israel, ¿qué decía? Renegaban, ¿cierto? Y le decían a Moisés, mejor hubiera sido que nos hubieras dejado allá, por lo menos teníamos comida, y ahora vienen a matarnos. Tuvo un ejército grande de los egipcios. Y renegaban y decían, mejor me hubiera quedado allá. Ahora, mi hermano, que usted está en Cristo, mis hermanos, ahora que estamos en Cristo, amén. Eso, pero más de uno. Ahora que estamos en Cristo, amén. Que no haya nada que nos haga devolver ni para el mundo, ni para sentirnos como si no tuviéramos a Dios. Porque necesitamos sentirnos como mi hijo que me cuenta un día que caminábamos bajando una vereda. Yo bajaba solo con Juanito, el menor, y bajábamos tipo 9:30 de la noche, esa vereda sola por allá bien arriba, Reunir San Juan bien arriba, bajábamos los solitos. Y entonces yo le preguntaba a Juanito, mi hijo, amor, ¿a ti no te da miedo esta oscuridad y que estamos bajando nosotros hasta ahora? Y me decía, no, papá, no me da miedo. Yo le preguntaba, ¿por qué no te da miedo? Pues no me da miedo porque tú me tienes cogido de la mano y porque vamos caminando juntos. Si tú me sueltas de la mano, ahí sí me daría miedo. Es lo mismo. Si tú sabes que papá te tiene de la mano, ¿por qué vas a sentir miedo? No tengas miedo. Si sabes que tienes que hacer algo, solamente hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Hazlo sin meditarlo, sin pensarlo. Así de fácil. Seguimos leyendo. Cada uno de los de Israel, versículo 25, decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y mire que está separado con un punto seguido. Y dice, al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Eso suena algo así como que creen en el Señor, ¿cierto? Y tú y tu casa serán salvos, algo así, ¿cierto? Amén. Eso suena algo parecido así. Aquí le está diciendo el uno al otro conversando. Ya escuchaste, el rey dijo, al que venciere, mirando después a ese gigante, ¿no? Porque primero lo miraron y dijeron, qué miedo, mire cómo está de grande. Y después se hablan entre ellos, al que venciere, el rey le va a dar riquezas en abundancia, le va a dar la mano de su hija. O sea que va a pasar a ser parte de la familia real. O sea que ya no va a vivir más por allá en una casita, en una finquita, sino que va a ir a vivir ¿a dónde? Al palacio real. Se va a sentar a comer todos los días. ¿En dónde? En la mesa del rey, banquete todos los días. Amén. La gran diferencia. Y le dice que en la casa de su padre y su familia ya no van a tener que pagar impuestos nunca más. O sea que es un privilegio grande. Entonces yo podría motivarme a mí de la siguiente manera. Si a mí me ofrecieran materialmente en este mundo muchas cosas, muchas riquezas, hermano, como seres humanos, no nos digamos mentiras, más de uno se iría de cabeza a hacer lo que le pidan, ¿o no? Amén, ¿cierto que sí? Si hay gente que se vuelve mala y que era buena y por plata se vuelve mala, hay gente que es buena, no tiene un corazón malo, pero le ofrecen 20 millones de pesos para que le haga daño a alguien y lo hace. Y a partir de ahí en adelante ya se corrompe su corazón y cambia su forma de vida. Por 20 millones de pesos. ¿Cuánto cobran los sicarios en diferentes partes de Colombia por matar a una persona? Yo he visto documentales en televisión que dicen que hay sicarios que matan hasta por 20.000 pesos. ¿Sí los han visto ustedes?
Y aquí nosotros vemos que hay una recompensa, pero para el que venciere, porque eso estaba lleno de gente, mi hermano. Así como eso está lleno, y no son ciudadanos comunes, y son los que están enlistados en las filas del ejército de Israel. Supuestamente los más valientes, supuestamente los que más sirven, supuestamente los que más luchan, los que más se esfuerzan, los que más se entrenan, ¿cierto? Supuestamente hombres fuertes y valientes para guerrear. Pero, ¿de qué sirve la multitud de personas si ninguno quiere luchar y todos tienen miedo? ¿De qué sirve? Si efectivamente nadie se hubiera decidido a luchar con el filisteo, ¿qué hubiese pasado? Lo más normal es que entonces avancen todos los filisteos y sometan a todo el pueblo de Israel por las manos, ¿cierto? Le agradecería que nos concentremos en el culto, mi hermanito. Dios lo bendiga. Entonces, prestemos atención a qué fue lo que motivó a David a luchar contra ese gigante. ¿Qué fue lo que lo motivó a luchar contra ese gigante? Él llegó y se motivó porque escuchó la conversación de unos soldados con otros. Y vuelvo y repito, de nada sirve que seamos montonera si realmente nadie se quiere parar en la raya y luchar contra Satanás y sus demonios y vivir en santidad y cambiar tu estilo de vida y vivir para Cristo desde hoy en adelante. Amén. Nada serviría. Gloria a Dios. Por eso nosotros necesitamos no ser montonera, sino ser valientes y esforzados. Amén. Y entonces llega este muchacho, que de pronto los otros sí fueron entrenados, pero este muchacho no. Solamente bastó con preguntar, no con escuchar. Ahora sigamos leyendo de corrido y note lo siguiente. Versículo 25. Y a cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que salió y se adelanta para provocar a Israel? Al que venciere, número 1, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo. ¿Qué fue lo que habló David? Lo primero que conversó. Primero estaba preguntando por sus hermanos. ¿Han visto a mis hermanos? ¿Todavía están aquí? Sí los han visto, ¿cierto? Pero cuando escuchó esa conversación, no, que es que el rey va a dar una recompensa al que venciere. Ahí mismo se olvidó que estaba buscando a sus hermanos y él, para oreja, ¿cierto? Para oreja, ¿cómo? Entonces se acerca a eso, venga, vuelvan a repetir. ¿Qué es lo que el rey va a entregar al que venciere? Vean lo que dice el siguiente versículo. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, y él mismo llega y lo dice con convicción, ¿ya? Él lo escuchó una vez y lo preguntó porque quiere escucharlo otra vez, por si de pronto escuchó mal. ¿Qué es lo que van a dar? Y entonces le explica: no, es que le va a dar un lugar privilegiado, muchas riquezas, la mano de su hija, y su padre en su casa no pagará más impuestos, serán eximidos, exonerados. Y ahí mismo se llena de motivación, le hierve la sangre y dice: ¿cómo? ¿Qué han dicho? Porque ¿quién es este incircunciso para venir a provocar a los ejércitos del Dios viviente? Amén. La motivación fue esa, porque hubo una promesa allí, él se pegó de esa promesa. Y si no hubiera escuchado la promesa, de pronto sí se hubiera determinado a luchar. Pero si Dios quiso que quedara redactado de esta manera, es porque Dios quiere que nosotros veamos que necesitamos pegarnos de las promesas y que con esas promesas podemos llegar lejos, hermanos. Lejos, amén. Cuando una persona está enamorada, si le toca irse a pie 100 kilómetros, no se rinde, va y llega donde su enamorada, ¿cierto? Llega porque llega. Amén. Yo conocí la historia de un hombre que, trabajando en las empresas petroleras, se lo habían llevado muchos años para un barco que extraía petróleo en el mar, lejos, lejísimos, porque con las petroleras eso es así. Eso sí le pagaban en petrodólares. Ese sueldo era tan gordo que eso ganaba mucha plata. Y cuando podía le mandaba plata, porque por allá, aparte que si no está en el mar, está en selva.
Entonces cuando podía le hacía llegar la plata a su esposa, y era más el tiempo que estaba lejos hasta que él se cansó y dijo, no más, no más. Yo quiero ir a mi casa, y pedía permiso y le negaban los permisos, y se lo negaban y se lo negaban y se lo negaban. Y él dijo, si yo renuncio ya, tiene que esperar 6 meses a que venga el helicóptero y que se lo lleven. ¿Sabe qué hizo él? Me lo contó un compañero de la universidad en Cali un día, que él trabajaba con las petroleras. ¿Qué le tocó hacer? Se subió a la torre más alta de ese barco, y en la parte más alta, y desde ahí saltó y se tiró hacia el mar. Y cuando cayó al mar, a esa altura, se quebró los pies. Ambos pies se los fracturó. Y entonces lo sacaron y se lo llevaron en helicóptero de una para su ciudad natal, donde estaba su esposa, y allá quedó contento en su casa con su esposa. Miren lo que hizo por amor, por estar con su familia. Miren lo que hizo. Se volvió loco y atentó contra sí mismo. El amor a uno le hace hacer muchas cosas, ¿cierto? Si uno está a punto de rendirse, cuando se es padre de familia, uno muchas veces cuando está trabajando y depende de un sueldo, y la situación económica se pone difícil y no se alcanza a suplir los gastos, llegan como las ganas de rendirse, de botar la toalla, ¿cierto? O de pronto en el lugar donde está trabajando el trato no es humano, no es adecuado, y entonces llega la desmotivación para seguir trabajando allí, y muchas veces las ganas de tirar la toalla y decir, no más. Pero cuando llega al lugar, a la casa, y ve a sus pequeños niños que lo reciben con un abrazo, esperando que lleve papita, comidita, juguetes, más de uno ha dicho, no me voy a rendir. No me voy a rendir por mis muchachos, porque yo los amo, porque ellos dependen de mí. Si es así, o estoy hablando cosas que no. Amén. Entonces, con la misma convicción y con el mismo amor hacia Dios, tenemos que repetir como decía David. ¿Y quién es este incircunciso, cierto? Para nosotros, ¿quién es este maligno que se hace llamar Satanás, la serpiente antigua, el diablo, como quiera que sea? ¿Quién es este para venir a amedrentar al ejército de Dios que somos todos nosotros? Amén. ¿Quién es ese para venir a intimidar a los hijos del Dios viviente, a los discípulos de Jesucristo, a no seguir viviendo en santidad, a no santificarse y a rendirse ante las tentaciones del mundo? ¿Quién es este que viene a hostigar a los hijos de Dios para ponerles la tentación delante de sus ojos y que caigan y que sigan diciendo maldiciones con su boca, palabras obscenas todos los días? ¿Quién es este? Tú vas a decir, de ninguna manera, yo voy a luchar. ¿Quién es este que ha provocado al pueblo de Dios? Amén. Y así como nosotros estamos leyendo, él escuchó una vez la recompensa: al que venciere le van a dar esto. Volvió a preguntar, y sigamos leyendo versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Volvió y le explicó la recompensa. Amén. Siga leyendo, versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano, es que su hermano estaba por ahí cerquita cuando lo alcanzó a ver y lo alcanzó a escuchar, que él estaba preguntando qué es lo que van a hacer con el que pueda vencer a ese gigante. Y dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Sí ven? Usted no sirve sino para cuidar ovejas. ¿Para qué vino, hombre? ¿Qué está haciendo usted aquí? Váyase usted para la casa, mijo. ¿Cierto que esa es o no es lo que estamos leyendo? Amén. Muy pequeño. Y David le respondió. Versículo 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Pues, ¿qué hice de malo? Estoy preguntando, ¿cierto? ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar, solamente estoy hablando. Versículo 30. Y apartándose de él, ¿qué hizo David? Muy astuto. Como su hermano no lo dejaba, entonces se apartó de su hermano, otro hermanito, y se metió otra vez en la multitud de soldados. ¿Y qué hizo después? Dígame usted a mí.
Volvió a preguntar otra vez porque como que no se las creía. Él como que estaba midiéndose, ¿será que me voy contra ese filisteo o no? ¿Será que me voy? No, necesito más motivación. Venga, ¿qué es lo que le van a dar al que venza a ese filisteo de Israel? Que está amedrentando a Israel, ¿qué es lo que le van a dar? ¿Qué es lo que el rey va a hacer? ¿Cierto? Entonces se estaba llenando de motivación. Por eso es que nosotros necesitamos leer las palabras de Dios cuando llega la tristeza, la opresión, la persecución. Cuando llegan esas cosas, necesitamos decirle: no, papá Dios, ¿qué es lo que tú me vas a dar cuando yo resista el día malo? Y empezamos a leer las promesas de Dios. Hermano, se me está erizando la piel en este momento. El Señor está aquí. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Y entonces llega el Espíritu Santo sobre nosotros y nos da berraquera para seguir siendo discípulos de Cristo de verdad, hermanos. Amén. Nos da berraquera. Y entonces eso era lo que estaba haciendo este muchacho. Y apartándose de su hermano y metiéndose entre los otros, dice, preguntó de igual manera. Y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Entonces, péguese usted las promesas que Dios le ha dado y vuelva y léala. Señor, ¿qué fue lo que me prometiste? Y léala, y léala, y léala una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Amén. Así, si así lo redactó nuestro Padre Celestial y Todopoderoso, así quiere que nosotros lo entendamos. Él preguntó muchas veces porque se estaba motivando. ¿Tú te estás motivando o no te estás motivando? Amén. Amén. Nos estamos motivando para vivir en santidad, para resistir al maligno, para resistir las tentaciones, para resistir la carne, para resistir el mundo. Amén. Entonces seguimos leyendo. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. ¿Cuáles palabras había dicho David hasta ahora? Oiga, señor rey, ahí hay un niño que se la pasa preguntando que cuál es la recompensa que usted va a dar. Bueno, tráigamelo, dice Saúl, ¿cierto? Y él estaba diciendo que él podía. No, yo puedo, déjemelo a mí. Déjemelo a mí. Ahora yo te voy a preguntar, Satanás quiere destruir tu casa, tu familia, tu matrimonio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te vas a enfrentar, ¿cierto? O sea que hay que hacer vigilias durante las noches. O sea que hay que hacer mucha oración antes de dormir. O sea que hay que hacer mucha oración al levantarnos. O sea que hay que leer mucho la palabra. ¿Quieres luchar? Amén. O sea que hay que vivir en santidad. No decir que somos santos, hacernos santos de verdad. Amén. Entonces eso es lo que está pasando. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, lo primero que le dice cuando llega ante el rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Amén. Son palabras de un berraco. Usted quiere ser berraquito y berraquita en la vida. No se iguale pico a pico con una persona que te insulta y que te trata mal. Usted quiere ser berraco, humíllese. Eso es ser berraquito, como Jesús nos enseñó. Quiere ser berraquito, ponga la otra mejilla para que le dé más duro. Quiere ser berraquito en la vida. Si te obligan a caminar 1 milla, camina con esa persona 2 millas, dijo nuestro Señor Jesús. Amén. La verdadera berraquera y valentía es agachar la cabeza y decir: yo reconozco que la embarré por mi culpa, perdónenme por favor. Si lo ofendí, o no, si lo ofendí, no, yo lo ofendí, perdónenme por favor. Eso es berraquera y valentía, asumir las consecuencias de nuestros actos. Cobardía es tratar de excusarnos y salir limpios en todo lo que nos acusan. Eso es cobardía, tratar de salir limpios y justificarnos para evitar pedir perdón. Cobardía es buscar que me pidan perdón a mí. Pero si queremos ser berraquitos, espiritualmente hablando, es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Amén. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de ti. Entonces, usted en su casa, en su oración, usted dígale a papá Dios que usted va a luchar. Y dígale a su familia, en su casa, dígale: ¿así? Pues no desmaye el corazón de ninguno en esta casa, porque aquí, si usted es mujer, es aquí la sierva de Dios, que voy a luchar por este matrimonio, por esta casa, por esta familia. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Cristo viene pronto. Gloria al Rey. Y
con esa misma convicción, yo quiero que tú y yo, todos nosotros, hagamos el mismo ejercicio que hizo el rey David. Esa fue la recompensa que ese rey físico de carne y hueso ofreció a su pueblo de carne y hueso y recompensa material de este mundo. Pero como tú y yo necesitamos una recompensa más grande, porque como discípulos de Cristo ya no nos descresta eso, ¿cierto que no? O de pronto si a ti te ofrecen darte, por lo menos, a ver, un hombre soltero, mi hermano Camilo ahora no se ha casado, ¿cierto? Casado no está. Y si el presidente de la República dice, si tú vences y haces esto y aquello, te daré la mano de mi hija. ¿Cómo? Lo motiva, ¿cierto? Pues él tiene plata, su hija debe tener plata. O sea que ya no hay que ahorrar para comprar casa propia. Bueno, y si eso son cosas materiales, hermanos, ¿qué tal con cosas que no son vanidad? A la final Salomón dijo una gran verdad. De todas las verdades que dijo, hay una que en este momento me llama la atención. Todo lo que se hace debajo del sol, a la final todo es vanidad, ¿cierto? Toda esa plata y riqueza aquí en este mundo es vanidad. Eso finalmente no sirve para nada porque se acaban. Y si o me acabo yo, se acaba la plata, pero alguno de los dos se acaba primero. Y si yo amontono, otro es el que va a gastar. Y aparte eso daña mi corazón. Entonces necesitamos hacer lo que hizo David. Venga, ¿qué fue lo que dijo Dios que le va a dar al que venciere? Yo se lo voy a decir. Acompáñenme en Apocalipsis, hermanos. Vamos todos al Apocalipsis. Capítulo número 2. Así como David preguntó varias veces, yo quiero que ustedes me pregunten a mí. A ver, todos en coro. Díganme, al que venciere, ¿Dios qué le va a dar? Dígame. Al que venciere, Dios qué le va a dar. Pero todos al mismo tiempo, pero fuerte. Yo vi que algunos no movieron los labios. Al que venciere, Dios qué le va a dar. Amén. Entonces les voy a responder, pero van a preguntar intensamente muchas veces. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 7 de la palabra de Dios. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu, con E mayúscula, o sea el Espíritu Santo de Dios, dice a las iglesias. Perdón, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Gloria al Rey. Alabado sea el Señor. Queremos vencer. Amén. Queremos vencer. ¿Tú quieres vencer? Levanta tu mano y di amén. Quiero vencer. Al que venciere, dice Dios, no te rindas. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso, dice el Señor. Amén. Y entonces, vea, yo ya me estoy motivando. Otra vez se me hizo la piel. Ya quiero luchar. Ya quiero enfrentarme al maligno en oración, en clamor, en santidad, en lectura de la palabra. Amén. Me estoy animando, hermano. Yo no sé usted, pero yo me estoy animando. Amén. Y dice aquí la palabra también. Vuelvan a preguntar que al que venciere, ¿qué? Pregúntenme. ¿Y al que venciere qué? ¿Qué le da? Al que venciere, Apocalipsis capítulo 2, pero esta vez versículo 17. Al que venciere, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, leamos todos en coro en voz alta. Daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria al Rey. Gloria a Dios. Aquí fluye el poder del Espíritu Santo del Señor. Otra vez me estoy motivando. ¿Cómo que el que venciere le va a dar qué? Dice aquí, al que venciere le daré de comer del maná escondido. O sea que si yo voy a vencer, si logro vencer, voy a poder comer del árbol de la vida, ¿cierto? Cuyos frutos Dios permite que venga a mí la vida eterna. En el reino de los cielos, obvio está. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. A mí me hubiera gustado probar de ese maná que descendió del cielo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. A mí siempre me ha quedado esa espina, esa curiosidad. Dicen que es parecido al pan, pero no veo ninguna foto, ningún video acerca de eso.
No sé, pero a mí me gustaría probarlo. Ahora Dios nos ofrece la oportunidad de probar de ese maná, alimento que descendió del cielo, y que una porción de ese alimento quedó escondido. Adivinen en dónde. O recuerden, no adivinen porque en la Biblia está escrito. Si se acuerdan que Dios le dijo a Moisés, de ese maná que hice descender, cojan una porción y guárdelo en el arca de la alianza, del pacto. El arca que iba con ellos para arriba y para abajo, donde quedaron guardadas las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Y ese, aunque eso no tiene sistema de refrigeración, ni congelado, nevera, nada de eso, ni está embalsamado, así como lo cogieron, así lo guardaron, y así se ha preservado durante los años, durante los siglos, y no le ha salido gusano, no se ha vinagrado, porque es maná de Dios. Amén. Y está escondido porque en la actualidad el arca de la alianza está escondida. El primer ministro de Netanyahu dijo de Israel que ellos tienen escondida el arca de la alianza. No la sacan y no la muestran y no dicen dónde está, porque los pueblos árabes harían inmediatamente una guerra impresionante con tal de robarse esa alianza, esa arca. Voy a cambiar la pila otra vez. ¿Cómo estará, bueno, este culto a la palabra de Dios, que ya hemos acabado 2 pilas, hermano? ¿Cómo estará bueno este culto? Amén. 2 pilas hemos cambiado ahorita, ya vean. Qué bendición. Entonces, al que venciere, Dios le dará de comer del maná escondido. Vamos a comer todos de ese maná escondido también, amén. Y continuó diciendo, al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, pero no esas piedrecitas blancas que nosotros encontramos cuando vamos al río. No es una piedrecita de mármol, es una piedra preciosa, muy fina, y que Dios va a ser el joyero especial aquí. Porque tú mandas una piedra preciosa, ¿cierto? El oro es una piedra preciosa, es un metal precioso. Tú lo mandas a un joyero y él te escribe, y te graba y te hace maravillas allí. Pero entonces Dios te lo va a entregar una piedra preciosa de color blanco, dice una piedrecita pequeña, y él mismo va a ser el joyero que va a grabar tu nuevo nombre. O sea que este nombre que tú tienes hoy, Dios te lo va a cambiar arriba en el reino de los cielos. Amén. Y ese nuevo nombre nadie lo conoce hasta ahora, porque aquí dice: y una piedrecita, y le daré una piedrecita blanca en la cual, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, tu nombre nuevo. Y aparte dice también, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. O sea que cuando te entregue papá Dios la piedrecita, y tú ves, y bueno, y nosotros mismos nos estemos reunidos allá arriba, a mí me va a tocar preguntarle a usted: Camilo, ¿cuál es tu nuevo nombre? Muestre, a ver, muestre, deje ver. Amén. Hermanito Norberto, ¿cuál es tu nuevo nombre? Hermanito Sergio, ¿cuál es ese nombre que puso el Señor? Muy hermoso. Yo me imagino estar allá. Ya me estoy animando más todavía. Me dan ganas de vencer. No solamente luchar, sino de vencer, de salir victorioso. Amén. Amén. Pues van a preguntar: ¿y qué le darán? ¿Qué le darán? Al que venciere, ¿qué le dará? Amén. He aquí otra respuesta. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. ¿Cuándo? ¿Autoridad sobre las naciones? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a reinar en el milenio. Si tú hubieses vencido hasta el final, como lo hizo el apóstol Pablo, entonces Dios te resucitará para que en el milenio de Cristo, como está profetizado, Cristo viene y gobernará por 1000 días después de encarcelar a Satanás en el pozo del abismo, que es la cárcel para los demonios. Y en esos 1000 años
nosotros podemos venir a gobernar con el Señor. Le vamos a ser los ayudantes del Señor. Amén. Eso es lo que el Señor está prometiendo cuando tú lo lees todo el contexto aquí. O sea que seguimos animándonos todavía más. Gloria al Rey. Gloria a Dios. Sigamos leyendo, pero pregúnteme. Al que venciere, ¿qué le darán? Bueno, Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Hay nombres nuevos por todos, hermanos. Yo le haré columna en el templo. Dígame usted, ¿quién es una columna en el templo? No me vaya a señalar una pared y una esquina, no vaya a hacer eso. La columna del templo es aquel que tiene la oración. Amén. Una persona que es fiel en la oración, que practica la santidad. Una columna en el templo es alguien que es una persona importante y que sostiene prácticamente todo el trabajo ministerial que se hace en el templo, ¿cierto? Junto con otros, porque hay varias columnas siempre. Un templo no tiene una sola columna. Y que si esa columna se rompe, grave peligro porque se puede derrumbar, ¿cierto que sí? Usted daña una columna de un edificio, se cae. O sea que una columna en el templo es alguien que trabaja para Cristo. ¿Sí? Por eso los animo a que vengan entonces y digan: he aquí mis manos, ¿qué hay que hacer? Amén. Hay que trabajar y ser columnas. Y aquí hacemos el culto y salimos y hacemos otras actividades y volvemos. Pero la promesa de Dios dice que seremos columnas en el templo de Dios y nunca más saldremos de aquí. Amén. Nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él. ¿Qué va a escribir sobre ti? El nombre de mi Dios. Amén. Y tantas controversias que han habido sobre cuál es el verdadero nombre de Dios. Pues Dios mismo va a escribir no solamente tu nombre nuevo en una piedrecita blanca, sino también el nombre de Dios lo escribirá en tu frente. Y dice: y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cristo. Cristo viene ya no con el nombre de Jesús, sino con nombre nuevo, dice la palabra. Amén. Pero para este día postrero. Estamos muy animados, pero no se nos olvide que cada una de estas promesas vienen amarradas a condicionales. Sí, acuérdese como leímos ahorita en el versículo 2:26, capítulo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Cuáles son las obras de Jesús que hay que guardar hasta el fin? La santidad. La santidad. ¿Cuáles son las otras obras? El que dijo, ¿cómo? Testimonio. Amén, el testimonio. Y Santiago dijo: una fe sin obras es como un cuerpo sin alma, y un cuerpo sin alma es muerto. Nuestras obras no nos salvan, pero si tenemos fe y no tenemos obras, tampoco nos salvamos. Quien nos salva es la gracia de Cristo. Amén. Gratis. Y lo que dijo Santiago es muy, muy cierto, porque Jesús nos dijo a nosotros: por cuanto tenía sed y me diste de beber, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, por cuanto tuve frío y me diste abrigo, ¿cierto? Entonces, he aquí, mi Padre dirá: venid a mí, benditos, al reino de los cielos preparado para vosotros. Amén. Que es cuando el Señor separa las ovejitas a su derecha y las cabritos o las cabritas a su izquierda. Y los que están a su izquierda, los cabritos, les dice que ellos no hicieron las obras de Cristo. Dice: tuve hambre y no me dieron de
de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Eso nos recuerda que nosotros necesitamos guardar las obras del Señor. Necesitamos demostrar con nuestros actos que somos siervos de Cristo. Usted pregúntese en todo momento, en esta situación que yo me encuentro, ¿qué haría Jesús? Listo, ya tengo claro qué haría Jesús, entonces yo debo hacer lo mismo porque soy su discípulo. Amén. Porque cuando le preguntaron, Señor, ¿y cuándo nosotros te dimos de beber y de comer y te dimos abrigo? Como que él dice, yo no me acuerdo haberte visto antes, en esas. Jesús le dice, por cuanto lo hiciste con cualquier persona que necesitaba, con unos pequeñitos, lo hiciste conmigo, es como si lo hubieras hecho conmigo. Entonces cuando tú le haces el feo a alguien, se lo estás haciendo el feo a Cristo Jesús. Cuando tú estás haciendo una bonita obra con amor, hágase cuenta que lo está haciendo para Cristo, porque Jesús dijo, todo lo que hagáis, hacedlo con amor, ¿cierto? Utilizó a Pablo para decirlo, como para Cristo. Amén. Entonces, tenemos que guardar las obras y así vamos a poder vencer. Satanás quiere que tú y yo no guardemos las obras y que digamos, sí soy cristiano, y sigamos caminando convencidos que así vamos para el cielo. No, hermanos. Eso es con hechos, eso es con frutos dignos de arrepentimiento. Eso es diciendo y haciendo y viviendo. ¿De qué me serviría a mí predicarles tanto el Evangelio y la palabra de Dios si yo no guardo y no aplico los mandamientos de Dios y las obras? Y aparte de que no las aplico, exijo a ustedes que las apliquen. ¿Será que yo me puedo salvar? Yo no le puedo decir a papá Dios, se convirtieron tantos y se salvaron tantos porque les prediqué. Eso no es excusa. Eso no es excusa. ¿Entendimos? Amén. Entonces vuélvame a preguntar otra vez. Al que venciere, ¿qué le dará? Amén. Al que venciere, le voy a contar. Al que venciere, dice en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Tremendo. Que se siente conmigo en mi trono. O sea que vamos a tener un lugar muy privilegiado. Suena como lo que le prometió Saúl al que venciera a Goliat, ¿cierto? Sentarse en el trono con Dios. Maravilloso. Claro, eso está mejor porque vamos a estar al lado de nuestro Señor, de nuestro amo, de nuestro maestro, nuestro hacedor, a sentarnos con Él en su trono. O sea que no es que Él va a estar en el trono por allá arriba y nosotros por allá abajo. La promesa dice que vamos a sentarnos con Él en su trono, allá a un lado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así, con esa convicción, quiero que nos gocemos todos y vamos otra vez al primer libro de Samuel, capítulo 18, con esa misma convicción. Donde estábamos ahora, primer libro de Samuel, pero pasamos al capítulo siguiente, no al 17, sino al 18. Capítulo 18, versículo 7. Leámoslo desde el 6. Amén. Amén. Llegamos, bueno. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres y que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Amén y amén. Entonces, vamos a luchar. Al que venciere, ya sabemos lo que papá nos va a dar arriba. Amén. Vamos a seguir viviendo como discípulos de Cristo Jesús. Estamos animados, y cuando nosotros estemos caminando hacia el Señor, es decir, cuando Él te llame a su presencia, o cuando Cristo venga por todos nosotros, entonces ese mismo gozo que se ve en todo el pueblo de Israel, lo vamos a tener todos nosotros, el mismo gozo.
Y nosotros todos vamos a cantarle a Papá Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a cantarle. Parémonos, amén. Gloria a Dios. Así como usted se imagina que David danzaba, así nosotros con esa alegría después de tener la cabeza de nuestro enemigo en nuestras manos. Amén. Amén. Es el maligno. No vaya a tentar contra otra persona, hermano, no vaya a hacer eso. Entonces, hermanos, oremos. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias. Y vamos a cantarle con la misma alegría y la misma convicción. Papá Dios, hermoso Rey, gracias te damos, mi Rey. Gracias porque tus palabras, Señor, esa recompensa nos ha animado y tenemos ganas de luchar y tenemos ganas de vencer, bendito Rey. ¿Quién es ese incircunciso que viene a provocar a tus hijos, a los discípulos de Cristo que nos reunimos aquí, Señor, a invocar tu santo nombre? Alabado siempre será tu nombre en nuestra boca, en nuestra vida. Te amamos, Rey de los cielos. Te amamos, Rey de nuestras vidas. Ven a nosotros y llénanos de poder, de gracia, de ese amor, Señor, que nos lleva a hacer grandes cosas, que nosotros no nos medimos para servirte a ti. Saque aquí, Señor, a tus siervos, personas, Señor, que no son adiestradas, Señor, con espada, pero sí, Señor, con la espada de tu palabra, porque tú nos has preparado y hemos vivido lo que hemos vivido porque tú nos has preparado. Hemos vivido lo que hemos vivido, Señor, porque tú nos estabas formando y aquí estamos para servirte, Señor. Tu palabra ha quedado grabada en nuestro corazón y vamos a gozarnos fielmente contigo. Tus palabras, Señor, arden en lo profundo de nuestro ser. Tus palabras arden dentro de nosotros. Tus palabras, Señor, arden en lo profundo de nuestro corazón. Ven y desciende tu fuego, tu Espíritu Santo, Señor, y haz que arda aún más nuestro corazón. Que se erice nuestra piel por completo, bendito Dios, y que nos podamos gozar porque estamos contigo, bendito Rey, y que no nos vamos a rendir ante el enemigo, vamos a vencer. Y así como David danzaba, nosotros también vamos a estar danzando porque nos gozamos, Señor, y vamos arriba, Señor, al supremo llamamiento, a pelear la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. Sí, Señor, vamos a hacerlo, Padre Santo. Aleluya, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a gozarnos. Vamos todos, hermanos. Todos con las palmas. Señor, quiere volver a la cautividad. Seremos como los que sueñan. El Señor quiere volver a la cautividad. Seremos como los que sueñan.
La paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén. Dios me los bendiga. Los dejo con la pastora. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos recibieron? Amén. Amén. ¿Cuántos por la palabra? ¿Unas ganas de para arriba? Tengo muchas ganas de viajar. Muy hermosa la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Porque la palabra del Señor nos llena, nos motiva, nos toca. Y así tenemos que ser como niños. Listo. Qué hermoso le cantamos ahorita, Papá Dios, ¿cierto? Hermosa la canción que le cantamos al Señor, todos juntos con las palmas, todos coordinándonos, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive por siempre y para siempre, al que te escogió a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, el que nos escogió a nosotros. Y Él, muchos siglos y siglos y siglos atrás y milenios atrás, Él dijo así: Camilo, tu generación será para los tiempos del 2018. Rubén, tú nacerás y tu vida será así, así, así. Amén. Natalia, Nelia, Juliana, todos nosotros, cada uno de nosotros, ese nombre que nosotros tenemos pasó por los labios, por la boca de papá. Él sabe cuál es tu vida, Él te conoce, Él nos conoce a nosotros. No hay nada que Él ignore. Por eso Él anhela tanto que siempre vayamos a sus pies, siempre a pedirle, a rogarle, a presentarle y hasta agradecerle. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios en un texto que hemos leído muchas veces, pero que hemos obviado el mensaje que Dios nos quiere entregar el día de hoy. Vámonos, por favor, en el Antiguo Testamento, al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 22. ¿Quién necesita Biblia? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 22. Antiguo Testamento, está antes de los Salmos. 17. Primero de Samuel 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, hermanos, versículo 22. Encuentra el versículo, póngale el separador de página allí y comencemos a pedirle la bendición de Dios para poder entender lo que Dios está hablando a través de su bendita palabra. Amén. Mientras voy a correr un poquito el púlpito acá. Esta es distinta. Sino que ahí está abreviada porque es una Biblia de estudio. Está abreviada. Así como cantábamos ahorita, yo sentía que esa letra corría por mis venas cuando cantábamos y decíamos ahora: mi corazón siente que tú estás aquí, papá. Yo puedo sentir que tú estás aquí aunque mis ojos no te vean. Pero quiero preguntar si ustedes también lo estaban sintiendo. Amén, 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 amén. No podemos cantarle a papá solamente por cantar. Tenemos que vivir y sentir lo que estamos cantando. Amén. ¿Todos encontramos la palabra? Amén. Primer libro de Samuel 17:22. Entonces cierre sus ojos allí, incline su cabeza, porque vamos a pedir la bendición de Dios para poder estudiar sus palabras. Bendito y Padre Celestial, eterno Rey hermoso, pedimos, Señor, la bendición tuya para estudiar las sagradas escrituras que tú nos has dejado, bendito Rey. Confronta nuestro corazón, bendito Rey. Si tú acaso encontrares, Señor, en nuestro corazón un bloque de hielo, pon fuego, Señor, fuego del Espíritu sobre nosotros y dentro de nosotros. Pon tu fuego, Señor, sobre nuestro corazón, para que se derrita, Señor, ese témpano que hace duro nuestro corazón.
Pon tu palabra como martillo sobre nuestro ser, sobre nuestro interior, para que sea quebrantado en pedazos ese bloque de hielo en nuestro corazón, oh Rey. Y danos y entréganos un corazón nuevo. Te rogamos por un corazón entendido, Señor. Que podamos entender tus palabras, que podamos aplicar, Señor, lo que tú estás hablando. Que podamos vivir, Señor, el Evangelio. Que podamos vivir, Señor, los mandamientos. Que podamos vivir tus promesas. Que podamos vivir tu carta de amor aquí presente. Pedimos que todos los días nos ayudes a enamorarnos más y más de ti. Este corazón, Señor, quiere vivir es para ti. Este corazón quiere vivir es para ti, eterno Rey. Guíanos todos los días, bendito Dios. Te necesitamos, Padre. Si tú estás con nosotros, todo lo podemos lograr, bendito Rey. Nada será imposible para nosotros. Absolutamente nada, bendito Dios. Te necesitamos, Señor. Pon ese fuego en nuestro corazón. Pon ese fuego en nuestra vida. Pon ese fuego de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, bendito Rey. Te necesitamos. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada, bendito Dios. He aquí, Señor, este pueblo clama por ti. Pon, Señor, ese fuego en mi boca, porque serán tus palabras las que van a hablar a tu pueblo. Serán tus palabras y tus promesas, Señor, las que vamos a abrazar en esta mañana, eterno Dios hermoso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. He aquí nuestra vida, Señor, la ponemos delante de ti. Córtala cuando quieras y prolóngala cuanto quieras, Señor. Lo que tú decidas, Señor, amén diremos ante ti. Hemos entendido que tus caminos son perfectos. Háblanos, Señor, y habla a tu pueblo, porque tú sabes, bendito Dios, lo que cada uno de nosotros necesita: alimento que desciende de lo alto, leche espiritual no adulterada, bendito Dios, pan sin levadura, Padre Santo, para que sean fortalecidos nuestros huesos, nuestra alma y nuestro espíritu, y viviremos, Señor, porque tú nos has alimentado una vez más. Vamos a leer tu bendita y poderosa palabra. Pon ese fuego, Señor, en mi boca, para que seas tú hablando y no yo. Pon ese fuego en nuestros corazones para que arda y que podamos sentir el ardor en nuestro corazón, bendito Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y con la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Rey. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, hermanos. Versículo 22, leamos hasta el versículo 27. ¿Estamos todos allí? Amén. Entonces David, comenzamos todos, ¿cierto? Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. A aquel que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomad asiento, amados hermanos. Bueno, hay algo que es preocupante, y es una vida sin propósito. Como lo hablamos hace 15 días, si me acuerdo bien, fue hace 15 días, y hablamos de proyectarnos para llegar algún día, tener como meta llegar
alcanzar el árbol que produce el fruto de la vida, 12 frutos, 12 cosechas al año, pero muchos frutos, no 12. Y que nosotros podamos tomar de ese árbol, ¿cierto? Bueno, nosotros vamos a proponernos un propósito para luchar. Un propósito que nos dé a nosotros berraquera, que nos dé fuerzas para no rendirnos, cuán difícil sea la situación que está delante de nuestros ojos. Para no rendirnos, cuán grande sea ese enemigo, ese gigante. Para no rendirnos, cuán oscuro y tenebroso sea ese valle de sombras de muerte. Para no rendirnos, aunque el enemigo quiera ser muy astuto y se parezca a un león rugiente buscando a su presa para devorarla. Por eso, el título del sermón de hoy es el siguiente: al que venciere. Repita conmigo: al que venciere. De nuevo todos: al que venciere. Amén. Al que venciere. Y vemos aquí en este texto histórico, real, de David, que siendo un muchacho apenas, no entrenado para la batalla, no entrenado nunca para manejar espada, ni lanza, ni jabalina, ni armadura, ni escudo, nada de eso. Sí tuvo entrenamiento, pero para apacentar las ovejas de papá Dios. Tuvo entrenamiento, pero para guiarlas con su vara y su callado, para infundirles aliento, para llevarlas a verdes y delicados pastos, para hacerlas reposar en aguas puras y cristalinas. Vemos entonces que este muchacho, como usted debió haber estudiado la Biblia, ¿cierto? Y esto lo hemos repasado antes. ¿Qué parte de la historia estamos leyendo aquí? Cuando Goliat el gigante está en un monte, hágase cuenta usted como si todos nosotros estuviéramos, digamos entonces, en un monte de ahí de Río Gris, y entonces todo el ejército de los filisteos en el otro monte al frente en San Juan, ¿cierto? Entonces está la bajadita de la montaña y vuelve y sube, y al frente está el otro. Entonces, ¿qué hacía ese grandote y acabarropa de los filisteos? Provocarlos, ¿cierto? Y infundir miedo. Se iba unos cuantos, muchos pasos más adelante que los demás filisteos y empezaba a insultar a todo el pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a amenazarlos. Y claro, se mostraba su tamaño, su fuerza, su contextura, y todos estaban atemorizados. Entonces ahí fue donde nosotros comenzamos a leer. Volvamos a leer otra vez despacio. Versículo 22. Entonces, miren cuando llegó David. Entonces David dejó su carga. Él llevaba su carga porque su papá le dijo: tenga, mijo, llévenle comida a sus hermanos, ¿cierto? Porque se enlistaron en las filas para luchar. Él no, porque él era muy pequeño, muy jovencito, muy débil, muy enanito, y además solamente sabía cuidar ovejas. ¿Entendemos todos hasta ahí? Amén. Entonces David dejó su carga. Listo, la dejó en manos del que guardaba el bagaje. Llegó y le dijo: hágame un favor, guárdeme esto que yo ahora paso, voy a buscar a mis hermanos. Seguimos leyendo. Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban allí, si estaban ahí, ¿cierto? Y si estaban bien. Esa era la preocupación de él entonces. ¿Qué tenía en su cabeza él? Hacerle caso a su padre, llevarle comida a sus hermanos y devolverse otra vez a la casa de su padre y seguir cuidando las ovejas de su padre. Amén. Vamos iguales todos entendiendo. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí, mientras David hablaba entonces con los soldados y les preguntaba por sus hermanos, ahí es donde dice: he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, ese gigante Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Otra vez salió a balbucear, ¿cierto? A amenazar, a intimidar al pueblo de Israel. Y la diferencia es que en este momento llegó David, este muchacho. En este momento llegó David y dice que cuando él habló las mismas palabras y las oyó David, entonces
A veces vienen a nosotros a decirnos que no hay esperanzas. A veces vienen a nosotros a decirnos que todo está perdido, ¿cierto? A veces nuestros ojos nos muestran cosas difíciles. Pero realmente será así. Aquí todo un ejército tenía mucho miedo. Por favor, alguien que cargue al bebé. ¿Sí? Por favor, uno de los diáconos, alguien que se cargue del nené. No, mi amor. Lo desconcentra completamente. Pero la gran diferencia es que lo oyó David, este muchacho pequeño, ¿cierto? Y de pronto si ellos lo vieran como una opción fuerte para ir a luchar, pues le hubieran dicho a su papá, a su padre Isaí: necesitamos a tu hijo para que se enliste también en el ejército de Israel. Pero como lo vieron allí pequeño, solamente llamaron a los grandes, a los 7 hermanos mayores de él. El problema fue cuando lo oyó David. Y el problema es cuando nosotros escuchamos esas noticias, cuando nosotros escuchamos que Satanás quiere hablar a nuestros oídos y como no le prestamos atención, utiliza a otras personas para traernos a nosotros ese mensaje que borra esperanzas, ese mensaje que nos entristece, ese mensaje que nos dice todo se ha terminado, ¿ahora qué voy a hacer? Yo sé que tú te has encontrado muchas veces en esa situación. Yo muchas veces me he encontrado en esa situación, muchas. Y es ahí donde necesitamos tener la actitud y amarrar esa actitud a un propósito. Porque ¿qué fue lo que motivó a David realmente a luchar? Sigamos leyendo despacio y preste atención para encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué motivó a David a luchar? ¿Qué lo motivó? Versículo 23, terminando decía: y las oyó David esas palabras, ¿cierto? Versículo 24. Y todos los varones de Israel, todos, dice que todos, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor, tenían miedo. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, entre ellos se hablaba, mire: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? ¡Qué miedo! ¡Qué terrible! ¿Quién se va a poder parar al frente? ¿No lo has visto? ¿Cierto? Como si usted me dijera a mí que salga a luchar con otra persona. Yo le digo: ¿no lo has visto cómo es de grande? ¿Cómo se le ocurre? Eso es suicidarse, ¿cierto? Eso es como cuando Dios le dice a Moisés: dile al pueblo entonces que caminen hacia el mar.